Ciencia para esta primera sesión por los hermanos que aún se van a conectar. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a empezar. Ustedes están viendo la página que dice Diplomado en Teología Sistemática. Sí, Sí, estamos bien. Perfecto. Vamos entonces a empezar con ello y vamos a empezar con lo que sería la sección introductoria. El día de hoy vamos a ver la sección introductoria que implica todo lo que nosotros tenemos que conocer antes de empezar el curso de teología. Amén. Lo voy a agrandar un Amén. poquito para que puedan verlo mejor. sí, por favor. Ah, Bueno, sí, sí, ahora está. sí. Ok, ok. Ok, perfecto. Muy bien. Ok. Eh, Lo primero que tenemos que conocer en teología, hermanos, es lo siguiente, que nosotros como cristianos tenemos un principio y credos fundamentales. Em, es muy normal que los que venimos de raíces pentecostales en nuestras iglesias no se nos ha enseñado mucho acerca del credo, porque cuando escuchamos credo nos acordamos del tiempo del colegio y nos acordamos de la iglesia católica, pero no es así. Debemos de recordar algo, mis hermanos, y esto es por historia. Después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el libro de Hechos nos habla de la formación de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva fue formada o estuvo a cargo del liderazgo de los apóstoles. Pero los apóstoles murieron y cuando los apóstoles murieron, se, se levantó una nueva generación de líderes. A estos líderes que se levantan se le llaman los padres apostólicos. Los padres apostólicos no son los apóstoles, sino los padres apostólicos son los sucesores de los apóstoles. Podríamos decir los discípulos de los apóstoles. Es un punto muy importante que ustedes tienen que recordar. Después de los apóstoles vienen los padres apostólicos. Los padres apostólicos, que eran sucesores de los apóstoles, ellos vivieron entre el siglo I y el siglo II, después del apóstol Pablo, después del apóstol Juan. El apóstol Juan, recordemos que escribió el último libro del canon bíblico de la Biblia en el año 95 a 97 después de Cristo, cuando ya era viejito. Fue el último apóstol y después de ello vamos al año 100, ¿cierto? Después de Cristo. Al año 100, entonces de ahí viene una nueva generación de líderes cristianos que se llaman padres apostólicos. Entonces, hermanos míos, a partir de ese tiempo comenzó a haber diferentes sectas, diferentes pensamientos, y estos muchas veces dados por los mismos líderes cristianos que no conocían a Jesús ni conocieron a los apóstoles. Entonces, por ahí se levantaron líderes que tenían tal vez esa convicción de creer en Cristo, pero no tenían claro el estudio de la palabra. Hasta el día de hoy esto sucede. Hay muchos hombres que quieren servir a Dios, que creen en Dios, pero no tienen conocimiento de toda la Biblia. Y más aún, conocimiento de lo que la Biblia nos enseña de quién es Dios, de sus características y de sus atributos. Por lo tanto, muchas veces las iglesias, sin querer queriendo, levantan herejías, levantan blasfemias. Entonces, hermanos míos, para ese año, para el año 100, entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, los padres apostólicos necesitaron levantar un concepto de la fe cristiana. Y a esto se le llama el credo, el creer. La palabra credo viene de creer, creo, ¿no es cierto? Entonces, las iglesias de hoy en día, las iglesias cristianas de sana doctrina, tienen que tener un principio de fe. Las iglesias cristianas tienen que conocer un credo. Y es así que nosotros, como una iglesia que está estudiando como cuerpo de Cristo, como hermanos en el cuerpo de Cristo que quieren aprender teología, pero basada en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a coger para estos fines a la confesión bautista de fe. Ustedes lo están viendo aquí, se los voy a subrayar. La Confesión Bautista de Fe de 1689. Por favor, tomen nota de esto.
que este va a ser el marco con el cual nosotros vamos a estudiar. O sea, todo lo que estudiemos está considerado dentro de la Confesión Bautista de Fe. Tal vez ustedes me dirán, pero pastor, yo soy pentecostal, yo no soy bautista, o yo soy cuadrangular y no soy bautista. No hay problema, mis hermanos, porque la Confesión Bautista de Fe es la confesión más cercana a los principios de todos los evangelistas, de todos los que somos evangelistas, llámese pentecostales, llámese presbiterianos, llámese eh, mm, este, mm, bautistas propiamente, y los cuadrangulares, etcétera. Ahora, ah, es necesario que ustedes, por su propia cuenta, se descarguen o busquen en internet la Confesión Bautista de Fe y comiencen a leer como un libro de lectura y van a ver que todo lo que vamos a estudiar tiene relación con esta confesión bautista. Ustedes la pueden buscar en el Google, en Suquetai, buscan Confesión Bautista 1689 y les va a salir hasta en PDF como para descargarlo y en sus QK y en sus momentos de descanso ustedes pueden ir leyendo. Aún, esto es bueno, ¿sabes por qué, mis hermanos? Porque pueden enseñarlo a la congregación, a los nuevos convertidos, a los que se van a bautizar. ¿En qué creemos? Esto es un marco confesional. Es también, cuando ustedes tengan su iglesia, un medio por el cual muchos cristianos, tal vez pastores que han salido de seminarios, les pregunten, ¿y usted en qué cree? ¿Cuál es su confesión de fe? Usted rápidamente va a ir a la confesión bautista y va a Sí. decir, yo me acojo a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Entonces, esto le va a dar a usted una base de que usted cree en lo mismo que está escrito allí en la Confesión Bautista. Por eso tiene que leerlo. Yo lo he leído y por eso le digo que nosotros, los que somos cristianos evangélicos, podemos acogernos a esta confesión de fe. Y una salvedad que tal vez la Confesión Bautista tiene, que para nosotros es muy importante observarla. Y sería esta. La Confesión Bautista de Fe no acepta el paido bautismo. ¿Qué es el paido bautismo? Es el bautismo de bebés. Déjenme explicarles que hay muchos cristianos evangélicos, no estoy hablando de católicos, cristianos evangélicos que, como por ejemplo la denominación llamada presbiteriana, los presbiterianos o anglicanos, ¿no? Ellos bautizan a los bebés, ¿no? Y el bautismo de bebés que le hacen, le denominan paido bautismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si nosotros somos padres cristianos, es una nueva forma de circuncisión. La verdad que no hay un fundamento bíblico para ello, sino es más una doctrina de esta denominación. Nosotros no nos acogemos a esa doctrina porque la vemos muy similar al pensamiento católico, ¿no? Entonces, la Confesión Bautista de Fe no lo acepta, dice, no, no hay bautismo para bebés, se bautiza aquel que tiene conocimiento de su fe. Eso significa una persona mayor, una persona madura. Por lo tanto, eso nos representa en esta confesión. Amén. Ahora, luego de esto vamos a pasar al siguiente punto, el credo. Hay diferentes credos, hermanos míos, que se levantaron desde el siglo I después de Cristo. Como les comentaba hace un momento un poco de historia, eh, se levantaron diferentes obispos, así se llamaban, no habían pastores en ese tiempo, hasta el siglo IV aproximadamente, la palabra que nos caracterizaba a los que somos pastores era obispos, ancianos, presbíteros. La verdad que un obispo, un anciano o un presbítero, todos guardan la misma relación, son líderes de una congregación. O sea, para teología, el significado de obispo es el mismo, es un sinónimo de presbítero. Y el significado de presbítero es el mismo para un anciano. Es lo mismo, ¿no? Hoy en día nosotros hacemos la observación. Para nuestras iglesias, los ancianos no necesitan ser pastores, pero sí personas maduras en la fe, con conocimiento,
con un estudio básico del conocimiento de la palabra de Dios, tal vez teológico, que nos ayude y sea parte de nuestros consejeros dentro de la iglesia, para que el pastor no sea solo, no tome las decisiones solo. Entonces se rodea de ancianos que no son ancianos por viejos, ojo, no son ancianos porque son ¿cómo se les podría decir? Adulto mayor, sino son ancianos en el sentido de conocedores de la palabra. Puede haber una persona que tenga 30 años, que puede ser considerado anciano si tiene un conocimiento teológico aceptable dentro de la congregación. Ustedes, cada uno de ustedes, cuando termine este diplomado, pueden también ser llamados a ser parte del grupo de ancianos de su iglesia para ayudar al pastor a tomar sabias decisiones en lo eclesiástico. Amén. Muy bien. Entonces, en el siglo I, en el siglo II, hasta el siglo V, hubieron estos problemas de herejías. Y vamos a tratarlo a lo largo de todos los estudios, de todos los módulos que se lleven, no solo conmigo, sino con diferentes profesores, las diferentes herejías que se levantaron. Como por ejemplo, les digo una, el arrianismo. Arriano era un obispo, pero un obispo que tuvo su propio entendimiento de la palabra y de la figura de Cristo. Por lo tanto, creó una secta llamada el arrianismo. Hasta ahorita la tenemos. Otro obispo que también creó otra secta, Pelagio. Pelagio era un obispo, pero él dijo de que nosotros somos salvos y somos salvos por la gracia de Dios, porque Él nos escogió, pero si nosotros no hacemos buenas obras, entonces perdemos la salvación. Entonces, ¿qué dijo Pelagio? Que no solo Dios nos salvaba, sino también nuestras obras. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia nos dice que somos salvos solo por gracia, ¿no? Y esto no de nosotros, porque es don de Dios. Entonces, a partir de ese siglo que Pelagio dijo esto, se levantaron iglesias con este entendimiento, con esta mala enseñanza, con esta mala doctrina. Pero habían obispos que sí eran conocedores de la palabra, estudiosos de la palabra. Y estos obispos entonces se reunieron e hicieron concilios. Uno de los más famosos concilios, que también vamos a verlo, es el concilio de Nicea. El concilio de Nicea se hizo en el año 325. Este concilio determinó quién era Jesús. Jesús era el Hijo de Dios y definió muchas cosas. Entonces, esto para combatir herejía, para combatir malentendimientos. Algunos herejes decían que Jesús había venido solo en espíritu y no tenía cuerpo. Entonces, todas esas herejías, hermanos, hoy en día podemos hasta verlas. Por ejemplo, dentro de nuestra iglesia cristiana evangélica, no, aún existe no el pelagianismo, pero sí algo similar llamado semipelagianismo. ¿Y sabe dónde está? Sobre todo en las iglesias que buscan que el creyente esté sujeto a Cristo y que no pueda pecar, porque si peca, entonces pierde su salvación. ¿No? Y por allí entonces te dice, si haces malas obras, pierdes tu salvación. Si haces buenas obras, estás con Dios. Semipelagianismo. No son por obras. ¿No? Y es un entendimiento que vamos a ir viéndolo a lo largo de nuestro estudio. Pero todo esto tiene que tener fundamento bíblico, si no, no podríamos estar hablando de nada. ¿Amén? Para ello, en el siglo V aproximadamente, bueno, se dice que fue en el siglo II, pero les voy a contar luego la historia, se levantó un credo. Y para mí, entre todos los credos que se han levantado, porque hay muchos credos, hay alrededor de 4 credos, ustedes lo pueden buscar, el credo más importante para mí, porque lo veo más completo y es el que se los comparto, es el credo de Atanasio. El credo de Atanasio, hermanos míos, lo vamos a ver más adelante, se los voy a leer y nos va a ayudar a poder comprender esto. Aquí estamos. Lo que vamos a ver en todo este estudio, lo vamos a ver en 8 partes, en 7 partes. Vean ustedes, la primera parte es la doctrina de la palabra de Dios, bibliología. Esto lo va a dar el pastor Wilfredo Beltrán. Esto va a empezar en el mes de marzo.
¿no? Terminando conmigo. O sea, no los voy a aburrir mucho y va a venir otro pastor. No se preocupe, no se van a cansar de mi cara, ¿no? Y ahí vamos a hablar todo sobre la Biblia. ¿Cómo se hizo el canon bíblico? ¿Por qué se formó el canon bíblico? ¿Qué herejías se levantaron y obligaron a la iglesia a formar el canon bíblico y a establecer el canon bíblico? ¿No? Y esto es muy hermoso, hermanos, conocer cómo se hizo nuestra Biblia, ¿no? Entonces, todo eso se va a ver a lo largo de 2 meses. Luego vamos a ver la doctrina de Dios y los agentes espirituales. Vamos a conocer a Dios. Esto se le llama teología propia. Teo quiere decir Dios. Logía quiere decir conocimiento. Teología es el conocimiento de Dios. Y cuando decimos teología propia, es el conocimiento de Dios mismo, ¿no? Vamos a conocer la existencia y conocibilidad de Dios, los atributos de Dios, comunicables e incomunicables, la Santísima Trinidad, ¿no? El Dios Trino, ¿no? Cómo se desarrolló bíblicamente, dónde la Biblia nos dice que es trino y la formulación histórica, los decretos de Dios, la predestinación, la creación, providencia, hermanos, es todo un tema muy, muy rico. Yo les animo a que ustedes estén presentes y dentro de este mismo tema de la doctrina de Dios, luego vamos a ver angeología. Angeología es conocer la doctrina, la enseñanza de los ángeles. La palabra doctrina, apúntenlo allí, es enseñanza. Cuando ustedes me escuchen hablar o escuchen a algún profesor hablar doctrina, doctrina significa enseñanza. Amén. Ahora, vamos a hablar la naturaleza, origen de los ángeles, ministerio angelical en la historia de la redención, evaluación de jerarquías extrabíblicas, ¿no? El conocimiento de los ángeles. Pero no solo vamos a ver a los ángeles, sino también dentro de ese aspecto vamos a ver la demonología. Demonología. Y vamos a ver cómo cayó Satanás, el origen en su caída, la actividad demoníaca, la naturaleza, la autoridad del creyente y la victoria de Cristo sobre los demonios. Amén. Para que no se asusten ustedes, ¿no? Porque nosotros, hermanos, no somos atingidos por los demonios, pero tenemos que conocerlos. Muy bien. La parte 3, el tercer módulo, es antropología teológica. ¿Qué significa esto? La creación del hombre. Antropos, antropos es hombre. Antropos. Antropos es hombre en griego. Y logía, conocimiento. Vayan aprendiendo estas palabritas. Antropos es hombre y antropología es conocimiento del hombre desde el punto de vista del conocimiento de Dios, antropología teológica, ¿no? Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca del hombre, del cuerpo, del alma, del espíritu, ¿no? Y los diferentes pactos, la caída y todo lo demás. Amén. Luego de ello, de la antropología, vamos a ver otro módulo con otro profesor que se va a llamar Cristología, la doctrina de Cristo. Vamos a hablar todo de lo que nos dice la Biblia acerca de Cristo, ¿no? La persona, la deidad, la humanidad de Cristo, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que significa Teótocos, el concilio de Éfeso, los concilios donde describieron las personas de Cristo, ¿no? ¿Cuántas personas y eh, cuántas naturalezas tiene Cristo y las herejías que se levantaron acerca de las personas y la naturaleza de Cristo? Los oficios de Cristo, la obra vicaria de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, ascensión, exaltación, los estados de Cristo, hermanos, todo es cristología. La parte 5 es soterología. Para los que me pregunten qué es soter, soter es salvación en griego. Soter, salvar, salvación. Y cuando estudiamos soterología, ¿qué vamos a estudiar? El, No, sí. el conocimiento de la salvación. Amén. La doctrina de la salvación, entonces. Salvación. Sí, y allí vamos a ver la elección y el llamamiento eficaz de Dios a todos los creyentes, la regeneración, la conversión, la justificación, santificación, y esto también se le va a llamar el ordo salutis. Ordo salutis.
que es la cadena de la salvación, ¿no? Y todo esto es bíblico. Muy bien, sigamos a la siguiente módulo y es neumatología. Neuma es espíritu, ¿no? Neumatología es el conocimiento del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver la persona de Cristo, perdón, la persona del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a entrar a un punto muy interesante. ¿La obra del Espíritu Santo cesó o continúa? ¿No? Y vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Luego, en la parte 7 vamos a entrar a un punto de la iglesia. ¿Y cómo se llama? Eclesiología. Eclesiología, eclesia, ¿no es cierto? Griego, eclesia. Y logía, ya lo saben, conocimiento. Entonces, conocimiento de la iglesia, ¿no? Y vamos a ver todo lo que se nos habla en la Biblia acerca de la iglesia, naturaleza de la iglesia, atributos, marca de la iglesia verdadera, el gobierno de la iglesia. Le vamos a mostrar los diferentes gobiernos, estructuras eclesiales que hay en las diferentes denominaciones, ¿no? Nosotros solo conocemos la de nuestra iglesia, pero pues vamos a conocer cómo otras iglesias se han ordenado a lo largo de los siglos en sus funciones. Y la parte 8, hermanos míos, es la que a muchos les interesa, ¿no? La doctrina de las últimas cosas. ¿Cómo se llama eso? Escatología. ¿Qué significa escatología? Escatología significa el estudio de las profecías, ¿no? El estudio de lo porvenir, de lo que está por venir. Muy bien. Eso sería entonces todos los módulos que vamos a ver a lo largo de un año y medio. Amén. Pero vamos a entrar a nuestro. Vamos a entrar entonces a la confesión bautista. Yo les hablaba hace un momento que ese es nuestro marco confesional para este diplomado. Este diplomado adopta como marco confesional de referencia la Convención Bautista de Fe de 1689. No como autoridad última equivalente a las escrituras, sino como una síntesis histórica probada de doctrina bíblica. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Recuerden algo, queridos hermanos, lo importante para nosotros, lo principal para nosotros, no es la confesión bautista, porque la confesión bautista, ¿de quién habla? De la palabra de Dios. ¿A quién se refiere? A la palabra de Dios. O sea, todo lo que ha sido escrito en la confesión bautista, ¿de dónde fue sacado? De la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, para nosotros, uno de los principios que hasta aquí estamos entendiendo es la sola escritura. Y eso usted tiene que a marcarlo porque vamos a estar viendo cinco solas. Cinco solas. ¿Cuáles son? La primera sola es sola escritura. Como cristianos nosotros nos vamos a guiar de la palabra de Dios y solo de la palabra de Dios. No hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta, no hay querubín, no hay ángel o arcángel que pueda ser más importante que el canon bíblico, y esa entonces el canon bíblico es la sola escritura. Pero no solo tenemos la sola escritura, también nosotros vivimos por una sola fe y a eso se le llama sola fide. La segunda es sola fide. Amén, que significa sola fe. Tenemos una sola fe. El tercer punto que nosotros tenemos es sola gratia. Sola gratia. Y sola gratia significa solo gracia. Nosotros vivimos solo por la gracia de Dios. Sola gracia. Entonces les recuerdo las tres que hemos hablado. La primera es sola escritura. La segunda, que les dije, Sola file, sola fide, sola fe. La tercera, sola gratia. sola gracia, ¿no es cierto? Muy bien, ahora la cuarta, solus Christus, solus Christus. ¿Y qué significa esto? Solus Christus, solo Cristo. Amén, solo Cristo. ¿Ok? ¿Tenemos las cuatro? Muéveme la cabecita si los tenemos. ¿Sí? Y la última, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. ¿Qué significa la última?
Solo Solo la a gloria. Dios sea Ah, la gloria. Soli Deo Gloria. Amén. Entonces, cuando ustedes quieran ver si lo han escrito bien, van a entrar al Google y van a decirme, van a escribirle, dame las 5 solas. Las 5 solas. Y allí les va a salir las 5 solas. ¿Ok? Las 5 solas del cristianismo. Amén, hermanos. Perfecto. Sigamos entonces. Eh, Acá nos dice un poco de recuerdo. eh, Esta síntesis histórica aprobada ha servido fielmente a las iglesias reformadas bautistas por 3 siglos. Y si bien es cierto, nosotros no somos bautistas, pero nos acogemos a esta confesión bautista porque nos representa y nos identifica en el conocimiento de la palabra. Amén. Ahora vamos a ver las razones por qué la hemos elegido. ¿Por qué no elegimos otra confesión? Podríamos haber elegido, por ejemplo, la confesión de Westminster o la confesión de Londres, qué sé yo. Primero, la fidelidad escritural. La confesión de 1689 representa uno de los esfuerzos más cuidadosos y bíblicamente fundamentados para resumir la enseñanza de las escrituras en un sistema coherente. Por eso les digo, cuando ustedes quieran empezar una forma de enseñanza para toda la iglesia de manera ordenada, pueden tomar esta confesión de fe. La pueden descargar en PDF del Google, ¿no? La segunda, continuidad reformada, aunque distintivamente bautista en su entendimiento del bautismo y la naturaleza de la iglesia, se mantiene en esencial continuidad con la tradición reformada continental, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y la tradición puritana de iglesias como la confesión de Westminster. Bueno, a nosotros no nos va a interesar ni estas confesiones ni los catecismos de Heidelberg, ¿no? Porque estos son netamente reformados, pero sí nos va a interesar que tiene un orden que ha sido aceptado aún por las iglesias de carácter reformado. Un equilibrio teológico. Combina un robusto calvinismo soterológico, o sea, el calvinismo de la salvación, con una eclesiología congregacional. Esto es muy interesante porque si nosotros tenemos que ver a Calvino como un buen teólogo, y es verdad, es un buen teólogo, también podríamos ver que la forma como él expresa la salvación nos va a identificar mucho, pero no solo lo vamos a ver como Calvino, sino también lo vamos a ver como una eclesiología, un estudio para la congregación. Entonces, esto nos va a ayudar, nos va a dar buenas bases para nosotros poder cogernos de ese libro y ya no estar recopilando información por donde quiera que tal vez nos pierda o nos confunda. Un valor pedagógico, su estructura lógica y lenguaje preciso la convierten en una herramienta invaluable. Así que yo les animo, hermanos, a que toda esta semana ustedes comiencen a buscar la confesión bautista. Eh, yo voy a procurar copiar el PDF dentro de nuestro grupo, nuestra comunidad, para que los que no hayan podido a ubicarla puedan tenerla. Amén. Amén. Perfecto. Voy a saltarme esta parte y vamos al credo de Atanasio por el tiempo. El credo de Atanasio. Vean ustedes, el credo de Atanasio, hermanos, está en latín. El credo original está en latín, por eso que no pueden leer nada. Ustedes decían que ya no, ya me olvidé del español. No, sino que el original está en latín, ¿ya? Pero yo no les voy a leer en latín porque este es el original. Yo lo voy a leer en español, porque aquí está la traducción castellana. Y ese es el que me interesa que ustedes vean por qué es importante. Dice, empieza diciendo esto, todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. La primera observación, la fe católica. Hermanos, yo quiero que ustedes cuando lean la palabra católico, a partir de ahora no se asusten como estudiantes de teología. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos de la Iglesia Católica. Cuando los padres apostólicos levantaron esa unidad de iglesias, se denominó a esa unidad de iglesias la Iglesia Católica. ¿Qué significa la palabra católico en romano?
o en español, porque católico es romano, catholicum. Católico significa universal, La creencia universal. universal, ¿no? Entonces, mis hermanos, eh, lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto, que católico significa universal y cuando se levantó la iglesia primitiva en su segunda etapa de los padres apostólicos, todos éramos cristianos católicos, todos, pero no existía aún la iglesia católica romana. La Iglesia Católica Romana se levanta a partir del tercer siglo, cuando la Iglesia de Roma, porque habían varias iglesias, estaba la Iglesia de Jerusalén, estaba la Iglesia de Alejandría, estaba la Iglesia de Siria, estaba la Iglesia de Éfeso, y habían iglesias fuertes, pero de entre todas esas había en cada iglesia un obispo y cada uno de ellos tenía sus sesiones. Los 7 obispos de las iglesias más importantes se reunían. Sin embargo, ¿dónde estaba el poder en ese tiempo? El poder en ese tiempo estaba en Roma, porque recuerden que era el imperio romano todavía. Por lo tanto, la iglesia de Roma, ayudada por el gobierno, por el imperio romano, por el emperador romano, decidió así, sin consenso, por su propia fuerza o voluntad, decidió tomar las riendas, tomar la cabeza de las 7 iglesias más importantes. Entonces, a partir de ese momento, las iglesias se separaron y salieron las iglesias ortodoxas, la iglesia de Jerusalén decayó, otras iglesias no quisieron asumir y las occidentales se acogieron a Roma. Y es allí donde viene el tiempo del oscurantismo, pero a este momento la iglesia entonces deja de llamarse Iglesia Católica para llamarse Iglesia Católica Romana, ¿ok? Y asume ese nombre. Entonces, mis hermanos queridos, cuando nosotros hablamos que somos parte de la Iglesia Católica, sí, somos parte de la Iglesia Católica porque la Iglesia cuando nace se denomina así. En los padres apostólicos, la Iglesia primitiva tiene un nombre y se denomina Iglesia Católica. Todos nosotros. Pero luego, cuando la Iglesia Católica asume que el liderazgo está en Roma y que un hombre iba a representar al sucesor de Pedro y se iba a llamar el Papa, entonces viene todo el problema. Todo el problema. ¿No? Nosotros podríamos decir que venimos de la Iglesia Católica, pero no somos parte de la Iglesia Católica Romana. Allí está la observación. Amén. Amén. Ahora bien, sigamos entonces con el credo de Atanasio. Dice acá, todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. Perfecto. Lo que resaltamos en este primer punto es la fe, hermanos. Si alguien quiere salvarse debe ante todo mantener la fe. Pero déjeme decirle algo. La fe no es de nosotros, es don de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo da la fe salvífica a aquel que va a ser salvo, escogido por Dios. No es de nosotros, no es que yo diga, bueno, ahora sí tengo fe, después de haberme vacilado todos mis años en el mundo y diga, no, ahora sí yo tengo fe y voy a creer en Dios. No, es el Espíritu Santo que llega a la vida del creyente, es el Espíritu Santo que infunde fe. Amén. Y está claro eso allí, dice el punto 2. Quien no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Él no está diciendo, oye, si no lees esto te vas a morir, de una manera acusadora. Él está diciendo una verdad. Los que no crean, los que no sean íntegros, no son hijos de Dios. Es lo que está diciendo y que todos nosotros lo sabemos. 3. La fe católica es esta, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. Acá viene lo teológico y lo puro y lo bueno, lo preciso, hermanos. Es lo que más me agrada que pueda decir este credo a diferencia de los otros credos. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, el credo católico que nos enseñaban en los colegios, en primaria, ¿no? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ese credo es el credo niceno. Este credo salió en el concilio de Nicea. Pero cuando usted compara ese credo con este credo es completo porque describe
Y no hay error en describir la naturaleza de Dios y la Trinidad de Dios. Y empieza diciendo esto: un solo Dios, un solo Dios en la Trinidad. Vean ustedes, un Dios trino, un solo Dios en la Trinidad. Y a la Trinidad en la unidad, o sea, tres en uno, uno en tres. O sea, no hay vuelta que darle. Ahora sigue, sin confundir las personas, y aclara, pero no confundamos a las personas, ni dividamos la sustancia. Ahora está hablando de que nosotros, como bien sabemos, creemos en un Dios trino, pero no le conocemos. Sin embargo, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma sustancia, pero no podemos confundir las personas. ¿Se dan cuenta? Qué hermosa explicación que nos da. Vamos al punto 5. Porque una es la persona del Padre, y aclara aquí entonces, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, pero del Padre dice, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma sustancia, pero son diferentes personas. Ahora, son coeternos, nos dice acá. Tienen la misma coeterna majestad. ¿Cuál es el Padre? ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal es el Espíritu Santo, coeternos. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Aquí no está hablando, hermanos, que Dios no fue creado. Por eso dice increado, que no fue creado. Increíble. Amén. Luego nos dice, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo, todo pleno, la plenitud la llena todo Dios. Eterno el Padre, y acá comienza a describir los atributos de Dios en cada una de las personas. Eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, no tres eternos. Y aclara, no estamos hablando de tres personas separadas, sino un solo eterno, porque es Dios, la misma sustancia, ¿no? Y aquí, hermanos, entonces nosotros tenemos que empezar a caminar despacio. No podemos correr porque si no, nos equivocamos y podemos caer en una herejía, ¿no? Y por eso Atanasio se toma el tiempo para ampliar este credo y decir, como tampoco tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado, porque estamos hablando de Dios trino, y un solo inmenso. Así también omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo, otro atributo, y sin embargo, no tres omnipotentes, sino un solo omnipotente, porque es la misma sustancia. Dios es la misma sustancia en sus tres personas. Así Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo, no tres dioses, sino un solo Dios. Y ¿qué más nos dice? Así, Señor el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo, y sin embargo, no tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada persona es Dios y Señor, claro, el Padre, perdón acá, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses porque son la misma sustancia, es un solo Dios. Amén. Y eso es lo más que nosotros podemos llegar. Si tú o yo o cualquier otro teólogo quisiera decir otra cosa más, podría caer en una herejía. Por eso yo les digo, hermanos, para mí el credo de Atanasio es el credo más conciso, más explícito, pero no podríamos nosotros añadirle algo que tal vez nos lleve al error, como a través de los siglos muchos obispos cayeron. Sigamos. 20. La religión católica nos prohíbe decir tres dioses o tres señores. ¿No? ¿Queda claro? El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Esto es interesante, porque si no lo entendemos aquí, hermano, vamos a decir, uy, entonces el Hijo nació. Pero aquí no está diciendo que el Hijo nació, que fue creado.
Porque vea ustedes lo que dice en el punto 22. Ni creado, ni creado. Entonces, Sí. el Hijo no es creado, sino engendrado. ¿Y cómo nosotros entendemos engendrado? Porque recordemos que el Hijo tiene dos naturalezas. ¿Cuáles son las naturalezas del Hijo? Naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza divina es el Hijo eterno y la naturaleza humana De Dios. es Jesucristo. Jesús el Cristo. Amén. Entonces, es lo que aquí Atanasio está que nos aclara. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. ¿Procedente de dónde? De Dios. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Amén. ¿Qué más nos dice? Y en esta Trinidad no hay nada anterior o posterior, nada mayor o menor, sino que las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. Querida iglesia, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es algo. Para lo que la Biblia nos ha revelado de una forma humana a través de las palabras que están escritas en la palabra de Dios, esto es lo que nosotros podemos conocer. Que tú y yo queramos conocer algo más o decir algo más, podríamos caer en una blasfemia o en una Mm. herejía. Por lo tanto, mis queridos hermanos, por eso yo les animo a que nosotros podamos conocer este credo de Atanasio y no referirnos a él mucho más con nuestras ideas o imaginaciones, porque podríamos crear una doctrina confusa. A lo largo de los siglos ha sucedido eso. Muchos teólogos se han atrevido a querer añadirle o quitarle algo más a esta enseñanza, a esta doctrina que hizo Atanasio, y por allí que caía en un error garrafal. Entonces tengamos mucho cuidado con ello. Para esto yo siempre apelo a Deuteronomio 29:29. ¿Alguien me puede leer Deuteronomio 29:29? Amén, si me permite, Por favor. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que Amén. cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Perfecto. Entonces, querida iglesia, usted debe de entender esto. Queridos hermanos, Dios nos ha revelado lo que Él quiso revelarnos, el conocimiento de Dios en su palabra. Y hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado, como por ejemplo le decía a los hermanos el día domingo, si hay extraterrestres o no, si hay otras vidas en otras galaxias, no lo sabemos, ¿no? Y la verdad tampoco nos interesa, porque lo que Cristo, lo que Dios nos ha revelado en su santa palabra es a Cristo. Toda Amén. la Biblia nos Amén. habla de Cristo y eso es lo que nos ha revelado y esto para salvación nuestra. Entonces, hermanos míos, lo que está revelado lo creemos, lo aceptamos y ya. Pero lo que no ha sido revelado es porque Dios no quiso revelarlo. Y no nos arriesguemos o atrevar, ¿cómo se dice? Ya me estoy olvidando el español. No nos Atrevamos. 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 Ahí está, mi hermano Barragán, que está en México, me puede ayudar. No nos atrevamos a Añadir. añadir algo que no está en la Biblia. Amén. Muy bien, Amén. hermano. Entonces, faltándome 3 minutos para ello, y tal vez me pase unos segundos más, me perdona, nos dice acá, sigamos. Por tanto, quien quiera salvarse debe pensar así acerca de la Trinidad, pero es necesario para la salvación eterna que también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra muy importante es que nuestro Señor Jesucristo es o fue encarnado.
Yo les soy sincero de algo, con vergüenza, me tapo la cara porque me avergüenzo cuando la primera vez que escuché a una hermana cristiana que me dijo, nuestro Señor Jesucristo fue encarnado, yo, yo, yo tenía ese entendimiento de, mejor dicho, no entendía. Se me iba la palabra encarnado por reencarnado. Y yo decía, no, hermana, no diga eso, Jesucristo nació, no fue encarnado. Pero, hermanos míos, eso era mi ignorancia, porque la verdad, la palabra correcta es que nuestro Señor Jesucristo fue encarnado. ¿Y qué significa encarnado? Significa que Él tomó el cuerpo humano. Entonces, el nacer como un hombre es encarnarse, en carne, ¿no? En carne, o sea, como nosotros, ¿no? Entonces, siendo Dios, Él se encarnó, ¿no? Él se hizo hombre. Amén. Entonces, esa es la definición de encarnado. Así que no tengamos temor o vergüenza y no tiene nada que ver con reencarnación porque la reencarnación nosotros no la creemos ni la palabra de Dios nos enseña eso. ¿Ok? Cuando decimos encarnado es que Él se hizo hombre, Él tomó la forma de hombre y se hizo en carne. Ah, la fe verdadera, pues, es que creamos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, ¿no? Entonces aquí ya comienza a hablar que nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, la de Dios, divina, y la de hombre, humana. Amén. Sigamos. Dios es de la sustancia del Padre, engendrado de todos los siglos, y hombre es de la sustancia de la madre, nacido en el tiempo, ¿no? Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que de la sustancia del Padre es Dios y de la sustancia de la madre es hombre. Ahora, esta explicación del verso 31 es una explicación para que el hombre la entienda. Es una explicación, podríamos decir, antropomorfa, de forma humana. Porque cuando Jesús hablaba para que no lo apedrearan y lo crucificaran antes de tiempo, Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios, ¿no? Y esto no solo él creó ese término, porque ese término ya estaba en los apóstoles, en los profetas, ya había sido profetizado como el Hijo de Dios. Pero esta palabra Hijo de Dios, entendiendo la Trinidad coeterna, nos da a entender que era una explicación para que el hombre no pudiera confundirse, no pudiera entenderlo. Hoy en día nosotros ya nos queda claros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es coeterno, son coiguales, ¿no? Pero para el tiempo de los judíos, para el tiempo de la iglesia primitiva, ellos aún no tenían claro lo que tú y yo ya tenemos claro. Sigamos. Perfecto Dios, perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, definitivamente, ¿no? En su humanidad, nuestro Señor Jesucristo es hombre, el cual, aunque es Dios y hombre, no es dos, sino un solo Cristo, una sola persona, dos naturalezas. Eso tienen que apuntarlo, eso es muy importante. Jesús tiene una persona, dos naturalezas. ¿Cuáles son las naturalezas? Humana y divina. Divinos. El cual, ¿qué más nos dice? El cual, aunque es Dios y hombre, no es dos, sino un solo Cristo. Recuerden que la palabra Cristo es una palabra griega, Christos, ungido, Mesías. En hebreo es Mashiach, Mashiach, ¿no? Cristo en hebreo es Mashiach y significa Mesías en español, Mashiach. Uno, sin embargo, no por conversión de la divinidad en carne, sino por asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona, la misma sustancia. Pues así como el alma racional y la carne son un solo hombre, así Dios y hombre son un solo Cristo. Sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo, una persona, dos naturalezas.
Y acá nos habla que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Omnipotente, de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus obras. Les explico un poquito esto, me lo iba a pasar. Cuando nos dice está sentado a la diestra de Dios Padre, hablábamos hace un momento que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma sustancia. Pero Ujú. entonces, si es la misma sustancia, ¿cómo está sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué está sentado a la diestra del Padre? La explicación es porque nuestro Señor Jesucristo ascendió como hombre, en su naturaleza humana fue levantado, ¿no? Entonces, Él está sentado a la diestra del Padre como nuestro abogado en su naturaleza humana. Ahora, cuando Él venga, Él va a venir en esa naturaleza, Él va a venir como hombre. No va a venir como espíritu, va a venir como hombre, tal como ascendió, Él descenderá. ¿Qué más nos dice? A cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus obras, y los que hicieron el bien irán a la vida eterna, los que hicieron el mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y quien no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Nos queda clarísimo. Amén. A ver, me he excedido 4 minutos. Voy a robarles un minuto más y punto. El origen y contexto. Con esto vamos a terminar la historia detrás de este credo. Aunque tradicionalmente atribuido a Atanasio de Alejandría, que es del 296 al 373 después de Cristo, la mayoría de los estudiosos contemporáneos datan el credo atanasiano en el siglo V y VI. ¿Cómo los teólogos de hoy en día, los estudiosos, pueden datar eso? Por la escritura. La escritura del siglo I no era la misma del siglo II y no era la misma del siglo III. Cada siglo tenía su forma de hablar, su forma de escritura. Si nosotros hablamos así, en esta manera, en este siglo, y vemos cómo hablaban nuestros tatarabuelos, era diferente. Ellos usaban su merced, no vuestra merced. Ahora esas palabras para nosotros son palabras muertas. No, nosotros decimos, tú, oye, ¿no? Esa forma de hablar. Entonces ha cambiado. Por lo tanto, los estudiosos pueden datar eso, que era del siglo V o VI, probablemente compuesto en el sur de Galia, actual Francia, por un autor desconocido, influenciado por la teología de Agustino. ¿Quién es Agustín? San Agustín. También vamos a ver a San Agustín. Su propósito era combatir las herejías trinitarias y cristológicas que persistían después de los concilios de Nicea. Estos son los concilios muy importantes, mis queridos hermanos. Si ustedes pueden, también búsquenlos. Concilios de Nicea, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431 y Calcedonia, 451. ¿Cómo pueden buscarlo? Facilito. Los que tienen el aplicativo Google, ¿no? Y yo les dije por allí que se lo descarguen. Los que tienen Android como yo, deben de tener el Hey Google. Entonces, cuando tienen, a ver, estoy aquí. Cuando tienen el Hey Google, le dicen, Hey Google, dame todos los concilios importantes. Y cuando ustedes estén en el carro y estén en algún lugar, el Google les va a comenzar a dar, dámelo, dame los concilios. Exacto. Dices, hey Google, para... Ya, este Google está borracho. Pero ustedes le pueden preguntar y se los va a dar rápidamente. Hey Google, dame los concilios más importantes. Bueno, definieron los dogmas principales del cristianismo. Aquí tienes los más relevantes. Concilios de la Antigüedad. ¿están escuchando? 325. Definió la divinidad. Entonces, hermanos, así en su carro lo pueden ir escuchando, en su hoguera lo pueden ir escuchando y ustedes van a conocer un poquito más de los concilios y de qué se trató. ¿Ok? Bien, hermanos, ahí nos vamos a quedar, vamos a continuar el día jueves. Bien. Vamos a seguir viendo un poco más de esto y vamos a entrar para la próxima semana a ver palabras importantes
que están en griego y palabras importantes que están en hebreo. Vamos a ver 50 palabras importantes de cada una de ellas que están en la Biblia y que todos nosotros como estudiantes de teología tenemos que conocer esas palabras porque nos va a servir para todo nuestro estudio. Amén. No vamos a aprender griego, no vamos a aprender hebreo, pero sí les voy a enseñar estas palabras, cómo están escritas en griego y para nosotros qué significa. ¿Ok? Va a ser un buen momento interesante, pero ya terminamos por el día de hoy. Antes de terminar, ¿alguna consulta o observación? Ahora sí pueden encender sus cámaras, por orden. ¿No hay consultas? ¿No hay observación? ¿Todo bien? ¿Me dejé entender? Es la pregunta del millón. Sí, se dejó. Sí, sí, ¿Perfecto? entendí. ¿Se Perfecto. entendió? Sí, Muy bien, mi hermano. claro. Perfecto, mi hermano Renato. Marcos, ¿me entendí? ¿Me dejé entender? Marcos Mota, eu? Sí, Sim, entendi. Sim. perfecto, perfecto. Como sou brasileiro, algumas palavras é um pouco complicado, pero dá jogo, entende? Ok, É, não. si tienen alguna duda, por favor, me escriben por la comunidad, con sus dudas y yo voy a estar presto para poder resolverla. Amén. Amén. Ok. Perfecto, mis hermanos. Entonces nos vemos el día jueves. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Les parece? Amén. Bendito Dios, Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Guárdanos, Señor. Llévanos con bien, Padre, danos buen descanso y que mañana podamos, Señor, seguir esforzándonos en nuestro trabajo. Bendice a nuestros hermanos que están en sus trabajos. Guárdalos, cúbrelos, Padre. Y que este video, Señor, pueda aún servir a aquellos hermanos que hoy no se han podido conectar por motivos personales. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en tu presencia. Gracias, bendito Dios. Amén. A los hermanos que no han podido hacerlo el abono de los 2000 yenes, yo les voy a enviar la cuenta del correo JP para que Mejor. por esas cuentas puedan hacer el liqueo. ¿Ok, hermanos? Ahí está bien, pastor. Mejor, mejor. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, nos vemos. Ya, pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Ahora vamos a hablar aquí. No Qué se difícil. preocupe. Estoy intentando salir. Pago para todos.